Hola, ¿qué tal? Buenos días. Su servidor Daniel Espinosa Licón, magistrado de la primera sala especializada en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia. En esta ocasión, hablando con ustedes sobre el tema de las formas anticipadas de terminar el proceso en materia penal, en el modelo acusatorio y oral. En ese sentido, a partir de la reforma del año 2008, se generó una reforma al artículo 17 constitucional y 20, ambos en un complemento para generar y buscar formas alternativas de terminar el conflicto derivado de delitos. Ello en aras y en búsqueda de descongestionar el proceso original o tradicional que conocemos, que terminaría forzosamente con una sentencia donde se condene o donde se absuelva al responsable del delito materia de acusación. En ese sentido, la forma idónea que se eligió por el constituyente reformador del 2008 a la Constitución fue precisamente generar dos figuras: el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Ambas figuras reguladas a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales, que cobró vigencia, al menos en el estado de Jalisco, el 1 de octubre del 2014, pero que el código data de marzo del 2014. En ese sentido, el código regula que en cualquier etapa del procedimiento puede terminarse el proceso a través del acuerdo reparatorio. Cuando hablamos de en cualquier etapa del procedimiento, estamos hablando de todas las etapas y fases que componen el procedimiento penal. Etapa de investigación, con su fase investigación inicial y fase de investigación complementaria. Etapa intermedia, con su fase escrita y su fase oral. Y la etapa de juicio oral. En ese sentido, cuando hablamos de que todas las etapas del procedimiento, pues abarca todas estas que ya mencioné, reguladas en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ese sentido, el procedimiento inicia a partir de una denuncia o una querella. Denuncia, es decir, hacer del conocimiento al Ministerio Público cualquier delito que es de persecución oficiosa. Querella, cuando la víctima ofendida solicita al Ministerio Público que se inicie una carpeta de investigación, que se investigue, se haga la persecución penal y se sancione al responsable del hecho delictivo. En ese sentido, a partir de una denuncia o una querella, el Ministerio Público está obligado a convocar a las partes a generar un mecanismo alternativo de solución de controversias, precisamente a través del acuerdo reparatorio. Si en la denuncia ya se estableció quién es el probable sujeto que intervino en el hecho ilícito, desde ese momento el Ministerio Público pudiera citar al imputado para llegar a un mecanismo alternativo, o en su defecto turnarlo al Instituto de Justicia Alternativa para que lo turnen como un facilitador y él realice las actividades propias para poder ver la posibilidad de terminar ese asunto a través del acuerdo reparatorio. Si el Ministerio Público, una vez integrada la carpeta de investigación, decide ejercitar acción penal y judicializar esa causa, entonces va a judicializarla ante un juez de control. El juez de control también estará obligado, a partir desde que conoce de esa carpeta de investigación, convocar a las partes a un acuerdo reparatorio. Puede hacerlo de manera independiente, es decir, simplemente convocar a las partes o turnarlo al área de justicia alternativa para que ellos convoquen a las partes, a ver si es posible llegar a ese acuerdo reparatorio, o en la primera audiencia que tengan y con las partes presentes, invitarlos a que concluyan ese proceso a través del acuerdo reparatorio, estando el juzgador obligado a explicarles las bondades que les genera la terminación anticipada del proceso sin necesidad de un juicio. El límite para el juzgador para terminar ese proceso a través del acuerdo reparatorio sería la etapa intermedia, la fase oral, cuando emita el auto de apertura a juicio oral. Ese sería el límite normativo. No obstante ello, se han generado criterios bajo el principio pro homine y bajo el principio de mayor beneficio, que no obstante que el auto de apertura es el límite para acuerdos reparatorios, habrán eventualidades que permitan que se celebre un acuerdo reparatorio, inclusive en la fase de juicio oral. Pongo un ejemplo.
Si el Ministerio Público tiene la posibilidad de reclasificar el delito desde los alegatos de apertura o hasta los alegatos de clausura, en términos del artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y antes, con la vinculación o con la acusación inicial, no admitía acuerdo reparatorio, si a partir de que hace una reclasificación en el alegato de apertura cambia la clasificación del delito a uno que sí admita acuerdo reparatorio de acuerdo al artículo 187 del Código Nacional, es evidente que podría dar conclusión ese asunto a través del acuerdo reparatorio aún en fase oral. Esto en una interpretación a partir del principio pro persona y a partir del principio de mayor beneficio. ¿En qué casos procede el acuerdo reparatorio? En tratándose de todos los delitos que admitan culpa y que el Ministerio Público haya ejercitado acción penal o haya imputado en la modalidad de culpa, ya culpa por imprudencia o ya culpa por negligencia. También en los delitos de querella, es decir, en todos los delitos que se necesite la querella como requisito de procedibilidad para que el Ministerio Público ejercite acción penal. Y todos los delitos cometidos sin violencia en agravio de las víctimas u ofendidos. En estos tres casos procederán los acuerdos reparatorios. La otra modalidad para terminar anticipadamente el proceso a través de un mecanismo alternativo se denomina suspensión condicional del proceso. La procedencia de este mecanismo es hasta que se haya decretado un auto de vinculación a proceso. La diferencia entre el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso es que en el acuerdo reparatorio puede terminar el proceso exclusivamente con reparar el daño, es decir, reparándole a la víctima el daño integral que se haya justificado o que ella reclame y que el imputado esté de acuerdo en cubrir esas cantidades. La suspensión condicional del proceso, a diferencia, no es exclusivamente con el pago de la reparación del daño. Sí se requiere, es un requisito indispensable que se cubra la reparación del daño, pero en la suspensión condicional del proceso hay un requisito característico, las condiciones, que en el acuerdo reparatorio no las hay. Las condiciones son aquellos mecanismos que la víctima va a querer o va a buscar para garantizar su seguridad, que no sea molestada, que no sea intimidada, incomodada, que no se le acerquen, que no le generen ningún aspecto de incomodidad posterior al hecho delictivo o posterior a que se le haya decretado, en su caso, la vinculación al proceso. El requisito, entonces, para la procedencia de la suspensión es que se haya decretado un auto de vinculación al proceso y a partir de ahí se propongan condiciones. Las condiciones casi siempre son medidas preventivas o medidas de seguridad que van en favor de las víctimas y ofendidos, garantizarles su seguridad. Y en ese sentido, esa es la variante entre el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En el acuerdo reparatorio, por ejemplo, yo puedo hacer un pago único y con eso se termina el proceso y puede dar como consecuencia que se sobresea el asunto, es decir, que se termine totalmente. En tanto que en la suspensión condicional del proceso se tiene como requisito que como mínimo se suspenda el proceso, se suspenda durante 6 meses, como mínimo, como máximo 3 años. ¿Qué vamos a ver en ese plazo? Ya mínimo 6 meses, máximo 3 años, que el imputado esté incumpliendo con las condiciones a las que se obligó, que pueden llegar desde el no acercarse al ofendido, unas disculpas públicas, hacer la reparación del daño, someterse a un tratamiento psicológico, someterse a capacitación o a vigilancia de las autoridades, que las autoridades lo estén vigilando. Y si, por ejemplo, se acuerda una suspensión durante el plazo de 6 meses, durante esos 6 meses va a estar vigilando al imputado. Si al cabo de los 6 meses el imputado cumplió con todas las condiciones, ahora sí dará motivo a un sobreseimiento. El sobreseimiento, en términos del artículo 328 y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen efectos de sentencia absolutoria. Por lo tanto, no pueden ser tomados como antecedentes penales. Pero sí hay una limitante para que en un plazo determinado no exista la posibilidad de celebrar en breve tiempo cualquiera de estos dos mecanismos alternativos de solución de controversias.
Espero que haya quedado muy claro. Buenos días.